Información, buenas tardes en Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 12 horas del día 18 de enero del año 2017. Nos encontramos presentes en la tercera sala del Tribunal de Garantía a fin de llevar a cabo la audiencia de vinculación a un proceso dentro de la causa penal que se instruye en contra de por el delito de abuso sexual, audiencia que será presidida por la juez de control. Gracias. Iniciamos la presente audiencia y pido se individualicen por parte del Ministerio Público. ¿Quién nos acompaña? Buenos días. Buenos días. Agente del Ministerio Público con forma de notificación debidamente registrada. Gracias. Por parte de la defensa. Buenos días, su Buenos señoría. días. Licenciado Manuel Salvador Rangel Ábalos, defensor particular del profesor. Señor, ¿su nombre, por favor? Gracias. La presente audiencia fue señalada para el día de hoy a fin de resolver la situación jurídica del señor dentro de la causa penal registrada bajo el número. Y debo de preguntarle al licenciado Rangel Ábalos, su representante legal, si existen medios de prueba que desahogar en esta audiencia. Ninguno, señoría. Muy bien. En virtud de lo manifestado por el defensor, le cedo el uso de la palabra a la licenciada Villagrana Próspero para que nos exponga los medios de prueba que estime pertinentes a fin de sustentar su petición de vinculación a proceso realizada en la audiencia inicial de fecha 14 de enero del año en curso. Gracias, su señoría. Primero que nada, su señoría, obra la denuncia presentada por el padre de la menor víctima, presentada ante el agente del Ministerio Público en fecha 11 de enero del año 2017, en la cual en lo que importa señala que presenta denuncia en contra del imputado aquí presente por hechos cometidos en perjuicios de la menor de 9 años de edad, señalando que el día de hoy, siendo aproximadamente las 17 horas, fui a recoger a mi hija a la escuela, la cual se ubica en la calle ya que ella cursa el 4º grado. Se encuentra en el grupo 4º A. Yo espero a mi hija a la hora de salida en la puerta de la escuela. Cuando llegó en compañía de una amiguita, la cual se llama, vi a mi hija que venía muy nerviosa. Y Heli le dijo: ándale, dile a tu papá lo que te pasó. Pero mi hija acá no me decía nada. Entonces le pregunté que qué le había pasado a mi hija acá. Estaba temblando de miedo. Fue cuando la menor K le dijo que su maestro le había metido la mano y le había tocado sus pechos por encima de su corpiño. Le pregunté a mi hija dónde estaba su maestro. Me dijo que adentro en el salón, por lo que entré a la escuela, llegué al salón de mi hija para luego hablarle a la policía. Cuando llegaron los policías, entrevistaron a mi hija. Ella les dijo que el maestro le había metido su mano por abajo del suéter y le había tocado sus pechos por encima de su corpiño. En ese momento, mi hija, delante de los policías, señaló al maestro como su agresor y lo llevaron detenido, tanto a él como al maestro.
Concatenado con esta denuncia presentada por el padre de la menor víctima, su señoría, obra también en la carpeta de investigación la declaración de la menor víctima realizada ante la agente del Ministerio Público en fecha 12 de enero del año 2017, la cual, en lo que importa, señaló: es el caso que yo tengo 9 años. Estudio en la escuela primaria, la cual se ubica en la calle. Estoy en el 4º grado, grupo A, en el turno vespertino. Mi maestro se llama. Con él tomo clases desde que entré a 4º año. Mi hora de entrada a la escuela es a la 1 de la tarde. Y salgo a las 5 de la tarde. Mi papá, de nombre, me lleva y me recoge de la escuela. El día de ayer, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, me encontraba en el salón de clases. Estaban mis compañeras. Mis demás compañeros se encontraban en la clase de inglés en otro salón. El maestro me dijo que le dictara a mi compañera Marisol unas palabras. Yo me encontraba sentada en el escritorio del maestro. En eso, el maestro se sentó en la misma silla, a un lado mío. Después, metió su mano por dentro de mi blusa de color rojo y me tocó mi panza y mis pechos. Por encima de mi corpiño. En ese momento llegaron mis demás compañeros de la clase de inglés y el maestro, al verlos, sacó la mano. En ese momento yo sentí miedo y no dije nada, porque pensé que el maestro me podía hacer otra cosa. Después me fue a sentar a mi lugar. El maestro se salió de clases, se salió del salón, perdón. Y atrás de mí se sentó mi amiga. Y ella había llegado de la clase de inglés. Me vio nerviosa y me preguntó que qué me pasaba. Le dije que el maestro me había tocado mis pechos por debajo de la ropa. Cuando llegó la hora de salida, Heli me acompañó. Y cuando vi a mi papá, tenía mucho miedo y estaba temblando.
y me dijo, ándale, dile a tu papá lo que te hizo el profe. Pero yo no quería decirle nada a mi papá porque tenía miedo. Pero mi papá me preguntó y le dije lo que el maestro me había hecho. Mi papá se metió a la escuela y se peleó con el maestro. Después llegó la policía. Me asusté mucho, me dio miedo. Los policías me preguntaron que qué parte de mi cuerpo me había tocado el maestro y les dije que mis pechos, por debajo de mi blusa. Y se lo señalé como mi agresor y se lo llevaron. Asimismo, su señoría, le hago saber que ahora también en la carpeta de investigación, entrevistas realizadas tanto al padre como a la menor víctima, realizada por el agente de la policía ministerial, bueno, la entrevista a la menor la realizó el agente 12 de enero del año 2017 y la entrevista al padre de la menor víctima de nombre también la realizó el mismo agente en fecha 12 de enero del 2017. En ambas entrevistas fueron coincidentes ante las declaraciones ya señaladas que fueron revertidas ante el agente del Ministerio Público. Si no hay oposición por el señor defensor, solicito que las mismas se tengan por reproducidas. Ministra Rangel. Ninguna objeción, señoría. Gracias, adelante. Gracias. También obra en la carpeta de investigación el informe de agresiones sexuales realizado a la menor víctima en fecha 12 de enero del año 2017, en la cual en lo que importa, la perito médico legista, doctora, señaló que en el apartado número 4, en el origen de la agresión sexual, señaló que la menor le refirió que el día 11 de enero del 2017 ella se encontraba sentada en el escritorio y que el maestro se acercó a ella y que le metió la mano por debajo de su blusa y que por encima de su corpiño le tocó los pechos. Asimismo, de la edad biológica, siendo ¿Me repite nuevamente lo que le dijo a la menor? Sí, su señoría. ¿Qué le hizo el maestro? Refiere la menor que el día 11 de enero del 2017 ella se encontraba sentada en el escritorio y que el maestro se acercó a ella y que le metió la mano por debajo de su blusa y que por encima del corpiño le tocó los pechos. Gracias. Asimismo, su señoría, en el apartado de edad biológica, dicha perito señaló que se trata de un infante de sexo femenino con adecuadas condiciones generales, de aspecto infantil, con peso de 48 kilos y talla de 148 centímetros, con presencia de primeros molares, ausencia total de vello púbico, desarrollo psicomotor normal, determinando una edad biológica de 9 años de edad. Se cuenta además con la partida del acta de nacimiento signada por la oficial del registro civil, cuyos datos de localización son
en la cual se puede desprender en lo que importa que se aprecia el nombre de la menor víctima y se establece que la fecha del nacimiento fue el 12 de agosto del 2007. Asimismo, se aprecia que el nombre del padre es el señor, de la cual se puede desprender relacionando la edad con la fecha de los hechos, que al momento de los hechos la menor contaba con tan solo 9 años de edad. Asimismo, su señoría, se cuenta en la carpeta de investigación con el dictamen psicológico preliminar realizado a la menor víctima de iniciales por la perito licenciada en psicología de fecha 12 de enero del 2017. Peritaje donde dicha perito estableció toda la metodología que utilizó, entre ellas una entrevista directa, una observación clínica, aplicación de instrumentos psicológicos como prueba de la figura humana, escala de estrés, escala de autoestima y el SMASR. Y en cuanto al relato de los hechos, estableció lo que la menor víctima le dijo sobre el atentado que pasó en su persona, en la cual fue coincidente, como lo dijo ante la agente del Ministerio Público. Si no hay oposición por el señor defensor, solicito se tenga por reproducido. No tenemos objeción, señoría. Gracias, adelante. Concluyendo dicha perito en psicología, que la menor se encuentra con una alteración emocional moderada, reflejando altos índices de ansiedad y estrés, lo cual sí ocasiona deterioro significativo en áreas de desempeño. Como consecuencia de la experiencia de abuso sexual que refiere debido a la ubicación donde sucedieron los hechos, siendo esto un lugar al que asiste diariamente. Y que no se descarta un incremento en su afectación psicológica y emocional, así como la posibilidad de revictimización. Asimismo, su señoría, se cuenta en la carpeta de investigación con una serie fotográfica del lugar de los hechos realizado por el agente de la Policía Ministerial en fecha 13 de enero del año 2017, en la cual se puede apreciar 6 fotografías. En una de ellas se aprecia el interior del salón de cuarto A, en otra el exterior de dicho salón y en otras 2 el nombre de las calles.
así como la puerta de la escuela, y en otra de las fotos el título de... señalando ahí que dicho lugar de los hechos fue señalado por la víctima que es la escuela primaria ubicada en la calle. De igual manera, su señoría, se encuentra en la carpeta de investigación con el acta de aviso realizado por los agentes de seguridad pública municipal, misma que ya se hizo ver en el control de detención, y si no hay oposición por el señor defensor, solicito que se tenga por reproducida. No tenemos objeción, señoría. Gracias, adelante. De igual forma, su señoría, se cuenta con la entrevista realizada a la menor de 10 años de edad por el agente de la Policía Ministerial en fecha 12 de enero del año 2017, en la cual en lo que importa manifestó que soy estudiante del cuarto año del grupo A de la escuela mi profesor se llama entro a la 1:20 y salgo a las 5 p.m. de la tarde. Mi papá nos lleva y va por mí a la salida. No recuerdo la hora, pero salí de la clase de inglés, que es en otro salón, con otro profesor. Cuando regresé a mi salón, miré que estaba en el pizarrón y mi profesor estaba sentado en su silla. Y también estaban mis demás compañeros. Y en se fue a sentar en su banca. Y como yo estoy sentada atrás de ella, la miré que estaba muy nerviosa. Y le pregunté que qué era lo que tenía. Y me dijo que el profe le había metido su mano por debajo de su blusa Solo me dijo eso. Solo me comentó eso ese día. Yo le dije que le dijera a su papá. Pero ella me dijo no, que no porque tenía miedo. Yo le dije que no podía quedarse callada.
que tenía que decirle. Pero ya a la hora de salida, ya estando fuera de la escuela, le volví a decir que le dijera eso a su papá, lo que el profe le había hecho. Y le dijo ella a su papá. Estos son todos, su señoría, los antecedentes con los que, con los que cuenta, estos son todos los antecedentes con los que cuenta la representación social, su señoría, con los cuales se considera que se acredita el hecho punible que fue motivo de la formulación de imputación, así como la probable participación del imputado en estos hechos, por lo cual se sigue solicitando la vinculación a proceso. Muy bien, gracias. Licenciado Rangel Ábalos, ¿tiene uso de la palabra? No, señoría, nos abstenemos de alegar cualquier... Muy bien. Señor Parra, ¿quiere decir algo? No, señorita, pues. Gracias. Una vez que fueron escuchados a los intervinientes, esta juzgadora procede a resolver la situación jurídica del señor en los siguientes términos. Siendo las 12 del mediodía con 25 minutos del día de hoy, 18 de enero del año 2017, en Ciudad Juárez, Chihuahua, es procedente resolver la situación jurídica dentro de la causa penal registrada bajo el número mismo que fuera considerado por la agente del Ministerio Público como quien cometió probablemente un hecho que la ley señala como delito, en este caso el de abuso sexual con penalidad agravada, previsto este ilícito en los numerales previsto y sancionado en los numerales 174 y 175, fracción tercera, ambos dispositivos del Código Penal en vigor. Esto en perjuicio de la menor víctima de iniciales de quien no se menciona su nombre en virtud de la solicitud hecha por la fiscal, apegado a lo que disponen los artículos 20 constitucional en su apartado C, fracción quinta, artículo segundo de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua y séptimo, fracción octava y 12, fracción sexta, ambos de la Ley General de Víctimas, y el artículo octavo de la Convención de los Derechos del Niño, y por ello es pertinente señalar lo siguiente. El artículo 19 constitucional, en su primer párrafo, establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se le imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y de que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, siempre que, en primer lugar, se le haya formulado la imputación, lo cual aconteció en la audiencia inicial el pasado 14 de enero del año en curso. Segundo, que se le haya otorgado al imputado la oportunidad para que emitiera su declaración, lo cual se le concedió ese derecho en la audiencia pasada al señor y se reservó de ejercer este derecho. Tercero, que de los antecedentes de investigaciones puestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y cuarto, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o un excluyente del delito. Una vez precisado lo anterior, debe de saber, señor, que el delito de abuso sexual tipificado en el artículo 174 del Código Penal en vigor refiere lo siguiente. Comete este ilícito quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de 14 años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a observar o a ejecutar dicho acto, se le impondrán de 2 a 10 años de prisión. Por otra parte, el numeral 175 del citado dispositivo legal refiere que las penas previstas para la violación y el abuso sexual se aumentará en 2/3 partes cuando fueren cometidas y en la fracción tercera señala por quienes desempeñan un cargo o empleo público o ejerza su profesión o posición que le conceda cualquier tipo de autoridad laboral, académica o religiosa, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le proporcione.
por lo que una vez que fueron analizados y valorados los datos de prueba expuestos en esta audiencia por parte de la agente del Ministerio Público, esto de manera libre y lógica, apreciándolos de forma conjunta, integral y armónica, tal y como lo marcan los artículos 259, 265 y 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estima esta juzgadora que con los mismos se puede establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, el de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado con pena privativa de libertad en los artículos 174 y 175 fracción tercera, ambos del Código Sustantivo en la materia, en virtud de que la víctima, quien cuenta con una edad biológica de 9 años de edad, según se puede constatar en primer término con el informe de agresiones sexuales que le fuera practicado a la menor de iniciales por la doctora el 12 de enero del año 2017, en donde estableció como edad biológica, de acuerdo a las características que le pudo apreciar, es de 9 años de edad, lo cual se encuentra patentizado con el acta de nacimiento signada por la Oficialía del Registro Civil, la licenciada, la cual se encuentra registrada bajo el número de folio número, en donde se establece que la víctima nació el 12 de agosto del año 2007 y el nombre de su padre es actuaciones que se le concede por parte de esta juzgadora, valor convictivo toda vez que el informe elaborado por la doctora lo hizo en atención a las facultades que tiene conferidas en la Fiscalía General del Estado, a la cual se encuentra adscrita, y derivado a la profesión que tiene como perito médico legista de dicha dependencia estatal. Y en cuanto a la documental, también tiene valor demostrativo, toda vez que constituye un soporte material y del mismo se deriva información relevante para determinar la edad biológica de la menor víctima y adecuar en consecuencia la conducta que se le atribuye al señor. Para lo anterior, tal y como lo dispone el artículo 380 del Código Nacional Procesal. Por lo que se establece en ese tenor que la víctima resintió en su físico un acto sexual distinto a la cópula por parte del hoy imputado, quien era su maestro, esto en hechos que tuvieron verificativo el día 11 de enero del año 2017, aproximadamente a las 16 horas, en el interior de la escuela primaria, la cual se encuentra ubicada en la calle. Lo anterior, toda vez que se cuenta en primer término con la denuncia presentada por el padre de la menor víctima ante el Ministerio Público el día 11 de enero del año 2017, mediante el cual informa, entre otras cosas, y de lo cual quiere resaltar esta juzgadora, que lo hace en contra del hoy imputado por hechos cometidos en perjuicio de su menor hija de iniciales, ya que menciona que el día de su denuncia, cerca de las 17 horas, fue a recoger a su hija a la escuela, ya que cursa el 4º grado de primaria y se encuentra ubicada en el cuarto A. Dice que espera a su hija a la hora de salida, que llegó en compañía de su amiguita y vio a su hija que venía muy nerviosa y que le dijo: ándale, dile a tu papá lo que pasó, pero su hija no le decía nada y él le preguntó, que observa que estaba temblando de miedo, y le dijo la menor víctima, que su maestro le había metido la mano y le había tocado sus pechos por encima de su corpiño, que le preguntó en dónde se encontraba el maestro y le dijo que en el salón, que entró a la escuela, llegó al salón y luego habló a la policía, que cuando llegó la policía entrevistaron a su hija y les dijo que el maestro le había tocado sus pechos por encima del corpiño, y su hija delante de los policías le señaló a su agresor, razón por la cual fue detenido. A estas referencias que hace el señor, esta juzgadora les concede valor indiciario, ya que si bien es cierto no presenció los hechos delictivos en materia del presente estudio,
También lo es de que se dio cuenta de lo sucedido derivado de lo que le manifestó su propia hija, la menor víctima de iniciales, al momento de ir por ella a la escuela, lo que motivó que en primera instancia pues le hiciera el reclamo correspondiente al hoy imputado, el maestro, y hablar en consecuencia a la policía, a quien se le hizo el conocimiento del relato de lo sucedido y del relato que documentaron del dicho de la menor víctima, y en razón a ello pues se formalizó su detención. Asimismo, es de vital importancia establecer el relato que hizo la menor víctima de iniciales en fecha 12 de enero del año 2017 ante la instancia investigadora, en donde refirió que tiene 9 años de edad, que estudia en la escuela primaria ubicada en la calle, que su maestro se llama, que toma clases desde que este maestro les da desde que inició el año de cuarto año, que entra a la 1 y sale a las 5 de la tarde, que su papá la lleva y la recoge, y que el día 11 de enero del presente año, siendo las 4 de la tarde, se encontraba en el salón de clases, que estaban sus compañeras Abril, Estrella, Marisol, Esmeralda y el maestro Jorge, que sus otros compañeros estaban en el otro salón, que el maestro le dijo que le dictara a Marisol unas palabras, que ella estaba sentada en el escritorio del maestro, que en eso él se sentó en la misma silla a un lado de ella, luego metió la mano por dentro de la blusa roja, le tocó la panza y los pechos por encima de su corpiño. Dice que en ese momento llegaron los otros compañeros y al verlos el maestro sacó su mano, que ella sintió mucho miedo y no dijo nada, y que porque pensó que le haría otra cosa, que se fue a su lugar, que el maestro salió del salón y atrás de ella estaba Helen, su amiga, y le dijo que qué le pasaba, y esta le comentó que el maestro le había tocado los pechos por debajo de la ropa, por lo que a la salida Helen la acompañó y cuando vio a su papá le dijo que tenía que decirle, y comenta la citada menor que le comentó a su papá lo sucedido, y en eso llegó la policía. A estas inferencias que hace la menor víctima se le concede valor preponderante por parte de esta juzgadora, ya que precisó en la fecha de los acontecimientos en estudio que contaba con la edad de 9 años de edad, tal y como ya se justificó y se acreditó, y explica de manera clara y precisa cómo su maestro, el hoy imputado, le impuso diversos tocamientos de índole sexual, indicando que ella se encontraba en su salón de clases con sus compañeros, que él se acercó, se sentó junto a ella y le metió su mano por dentro de la blusa, le tocó la panza y los pechos por encima de su corpiño, que luego se lo comentó a su amiga y posteriormente a su papá, el cual llamó a la policía y momentos después detuvieron a su maestro. Siendo entonces este relato vertido por alguien quien tuvo ocasión de percibir el desarrollo y conclusión del evento, aunado a que lo señalado por la menor víctima tuvo conocimiento su padre, el señor, tal y como se evidencia de las manifestaciones realizadas ante el Ministerio Público, de las cuales ya hice referencia. Por otra parte, se cuenta con la entrevista que le fuera realizada a de 10 años de edad por parte del agente ministerial en fecha 12 de enero del año 2017, en donde le manifestó que es estudiante de 4º año del grupo A de la escuela primaria, que su profesor es que entra a la 1:20 y sale a las 5 de la tarde, que su papá la lleva y la recoge. Dice que no recuerda la hora, pero que salió de la clase de inglés, que en eso, cuando regresó a su salón, vio a la víctima, a la menor víctima de iniciales en el pizarrón, y que su profesor que estaba sentado en una silla y que estaban otros compañeros, que en eso la menor víctima se fue a sentar y la vio muy nerviosa, que le preguntó que qué tenía, y luego le dijo que su profesor le había metido su mano por debajo de su blusa. Le dijo que le comentara a su papá,
que ella le contestó que tenía mucho miedo y a la salida fuera de la escuela le volvió a decir que le dijera a su papá y le dijo a su papá. Inferencias también que para esta juzgadora les concede valor indiciario, ya que si bien es cierto, la menor víctima tampoco pudo presenciar de manera directa la forma en que dijo la menor víctima fue agredida por su maestro, también lo es de que conoció los hechos momentos después de que estos acontecieron por el dicho de la propia afectada, además de que pudo advertir que la menor víctima se encontraba muy nerviosa y luego le comentó lo que había sucedido, razón por la cual una vez que llega el padre de la menor víctima por ella a la escuela, le comentó lo sucedido. Por otra parte, se debe de mencionar que se cuenta con el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos signada por los agentes de la policía municipal fecha 11 de enero del año 2017, mediante el cual comunicaron al Ministerio Público de la detención derivado de lo siguiente, que informan que siendo las 17 horas con 5 minutos del mismo día de su informe, recibieron un llamado al C4 donde reportaban que en la escuela primaria se había suscitado una riña, que llegan a las 17 horas con 8 minutos, que se entrevistan con el cual se encontraba en compañía de una menor de 9 años. Quien le señaló a un masculino que vestía suéter gris, pantalón de mezclilla azul, tenis negros, que era el maestro de su hija, y que minutos antes de llegar al lugar, quien es la menor víctima, quien es alumna de la escuela, observó, le manifestó el declarante que cuando llegó por su hija, iba acompañada de su amiga, de una amiga, y escuchó que ésta le dijo, dile a tu papá lo que está pasando. Dice que la observó a su hija temblando de miedo y le dijo que su maestro le había metido la mano por debajo de su blusa y le tocó su panza y pechos, y que al preguntarle por el maestro dijo que estaba dentro de la escuela, que él ingresó y le cuestionó al maestro los hechos, y por ese señalamiento aseguran al masculino antes mencionado, quien dijo llamarse. Luego documenta la entrevista de la menor víctima, la cual señalan los agentes policíacos se encontraba nerviosa y llorando, y les dijo que ese mismo día a las 14 horas se encontraba en su salón de la escuela antes mencionada. Dice que le dictaba unas palabras a una compañera de nombre Marisol, que llegó su maestro, se sentó junto a de ella, que le metió su mano dentro de su blusa, le tocó la panza y le tocó los pechos por encima del corpiño. Luego su papá, llegó su papá y le dijo lo sucedido, llegó la policía y lo señaló. En razón a lo antes expuesto, previa lectura de sus derechos, se formaliza la detención a las 17 horas con 30 minutos del mismo día 11 de enero del año en curso, y puesto a disposición de la instancia investigadora. Actuaciones que realizaron los citados servidores públicos se les concede valor demostrativo toda vez que fueron realizadas por servidores públicos en ejercicio de su trabajo, tuvieron conocimiento de un hecho que pudiera considerarse como delictivo, llevaron a cabo las entrevistas de los testigos presumiblemente útiles para conocer la verdad de los hechos, como lo fue la entrevista del señor y de la menor víctima afectada. Lo anterior, de acuerdo a las atribuciones que tienen conferidas en la ley, establecidas en los numerales 132 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, se debe hacer mención que a la menor víctima se le fue realizada, como ya se dijo inicialmente, una evaluación médica por parte de la doctora el día 12 de enero del año 2017, en donde estableció en su informe que le cuestionó a la menor el origen de su comparecencia o por qué se encontraba en ese lugar, y le dijo que el día 11 de enero del 2017 estaba sentada en el escritorio, el maestro se acercó a ella, le metió la mano por debajo de su blusa y por encima del corpiño, que le tocó los pechos, estableciendo en su informe este relato que le hizo la menor víctima por la doctora,
y ya posteriormente establece la edad biológica de la menor de 9 años. De igual forma, existe un dictamen pericial en materia de psicología que le fuera realizada por la psicóloga licenciada a la menor víctima el día 12 de enero del presente año, en donde establece la metodología de la evaluación y a la conclusión a la que arribó a través de la entrevista directa, observación clínica, aplicación de instrumentos psicológicos como prueba de la figura humana, escala de estrés y de autoestima, entre otros, y estableció nuevamente el relato de la menor víctima, que de acuerdo a la referencia que hace la representante social se conduce en similares términos a lo ya anotado ante el Ministerio Público, y concluye la citada profesional que la menor víctima presenta una afectación emocional moderada que refleja altos índices de ansiedad y estrés, lo cual sí ocasiona deterioro significativo en áreas de desempeño como consecuencia de la experiencia de abuso sexual resentida, y que refiere que en relación al lugar en donde acontecieron los hechos en estudio y que asiste diariamente a la escuela, corre el riesgo de que pueda incrementarse esa afectación emocional que establece y de ser revictimizada. A estas periciales, de igual forma, se les concede valor convictivo toda vez que fueron emitidas por expertas en la materia en la que emiten sus informes, y no existe una razón para considerar que se estuvieran conduciendo de manera errónea, sino por el contrario, presentaron sus respectivos informes derivados de las funciones que tienen encomendadas en la Fiscalía General del Estado. Con estos antecedentes de investigación realizados hasta estos momentos, considera esta juzgadora que por el enlace lógico-natural que existe entre ellos, deviene jurídicamente o son aptos jurídicamente para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en este caso el de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado en los artículos 174 y 175 en su fracción tercera, ambos del Código Sustantivo en la materia, ya que la menor víctima, quien cuenta con una edad biológica de 9 años, pudo hacer un señalamiento directo en contra del hoy imputado, quien lo identificó como su maestro, y que en el interior del salón de la escuela primaria de antecedentes ejecutó en su contra un acto sexual distinto a la cópula, ya que refirió que le tocó los pechos y la panza por encima de su ropa, y que derivado a ello pues hizo la manifestación correspondiente a su padre y la denuncia ante la policía, quien fue quien lo detuvo. Estas referencias o estos medios de convicción con los que se cuenta y el señalamiento directo que hizo precisamente la menor víctima, se puede concluir que derivado de su edad aún no tiene la madurez suficiente para decidir con plena conciencia sobre su vida sexual y las consecuencias de un acto de esta naturaleza, y en su caso para resistirlo, por lo que debe ser sujeto de protección legal, vulnerando el imputado con dicha actitud el bien jurídico tutelado por la norma, que es la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual de los individuos. Por otra parte, en cuanto a la probabilidad de que cometió el hecho que la ley señala como delito, el de abuso sexual con penalidad agravada, esta también se encuentra comprobada con los mismos medios de convicción ya antes aludidos, y en este apartado es sustancial establecer el señalamiento que hace la menor víctima en su contra. Primeramente, al ser entrevistada por los agentes de la Policía Municipal, posteriormente ante el Ministerio Público, luego al ser revisada por la perito y la psicóloga en donde fue clara y precisa en señalar al imputado como su maestro en cuarto año A de la escuela primaria, que el día de los hechos en estudio se sentó a un lado de ella, luego le metió la mano por dentro de la blusa roja que vestía, que le tocó
la panza y los pechos por encima de su corpiño, razón por la cual, derivado de estos acontecimientos, lo hizo del conocimiento de su padre, quien fue a recogerla, y derivado de ello se hizo la denuncia correspondiente ante la instancia investigadora, y el señor pues expuso la forma en que se dio cuenta de lo acontecido y de que su hija la pudo observar cuando llegó a la escuela, que se encontraba temblando, muy nerviosa, y en razón a ello le manifestó que su maestro le había metido la mano y le había tocado sus pechos por encima de su corpiño, razón por la cual hizo el reclamo correspondiente y llamó a la policía, siendo detenido momentos después. En razón a ello presenta la denuncia correspondiente, y esta detención, pues como ya se hizo alusión, se patentiza con el informe rendido al Ministerio Público por los agentes de la Policía Municipal, donde informan de la manifestación realizada y del relato de la menor víctima, la cual hizo un señalamiento directo en contra de como su agresor, toda vez que le había metido su mano dentro de la blusa, le tocó su panza y le tocó los pechos por encima del corpiño, haciendo la manifestación que dicha persona es su maestro, ya que cursa el cuarto año, el grupo A en la primaria, la cual se encuentra ubicada en la calle y se reitera por parte de esta juzgadora pues que las manifestaciones de la menor víctima pues se hace de manera clara y precisa sobre las circunstancias esenciales del hecho delictivo que se analiza, y está realizada de manera simple, y se presume que se conduce con veracidad, ya que no existe algún interés demostrado de que pudiera estar actuando de manera errónea o equivocada, o exista un interés de perjudicar a su maestro. Además de que se debe tomar en consideración que la información vertida por la pasivo pues es de corta edad, tiene 9 años, y aún no tiene completamente desarrollado el deseo genésico para llevar a cabo un acto como el que relató, y mucho menos cuenta con malicia en el orden sexual, por lo que si lo dio a conocer se debió seguramente a que la pasivo fue objeto de dicha agresión. Por otra parte, con estos, como ya se dijo, con estos antecedentes podemos concluir que cometió probablemente el hecho delictivo que se le imputa, el previsto y sancionado con pena privativa de libertad en los artículos 174 y 175, fracción tercera del Código Penal, al haber ejecutado actos de índole sexual a la menor víctima de iniciales, quien era su alumna en la escuela primaria de antecedentes. Lo anterior sin el propósito de llegar a la cúpula. En hechos acontecidos el día 11 de enero del año 2017, cerca de las 16 horas, en el domicilio donde se encuentra la escuela primaria, en la calle en esta localidad. En cuanto a la acción que se le atribuye al señor Parra, esta es considerada a título de dolo, pues es indudable que por su edad y condición mental tenía conocimiento de la ilicitud de su actuar, ya que se concluye actuó voluntariamente en la comisión delictiva y quería el resultado típico, lo que actualiza las hipótesis contempladas en los artículos 18 fracción primera y 21 fracción primera, ambos del Código Penal en vigor. Por las anteriores consideraciones y al no actualizarse una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta juez de control dicta auto de vinculación a proceso en contra de, al aparecer como quien participó probablemente en la comisión del delito de abuso sexual con penalidad agravada en perjuicio de la menor víctima de iniciales en hechos ocurridos el día 11 de enero del año 2017, aproximadamente las 16 horas, en la escuela primaria
De acuerdo al artículo 63 del Código Nacional Procesal, se les tiene por notificado a los intervinientes del contenido de la presente resolución y se les hace saber que la misma es apelable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 467 en su fracción séptima del citado dispositivo legal. Por último, se ordena girar el oficio correspondiente a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para los efectos legales a que hubiere lugar. Siendo así, en el día de su fecha, dentro de la duplicidad del término constitucional, lo resolvió la licenciada juez de control en este Distrito Judicial Bravos. ¿Alguna otra solicitud? Sí, su señoría, con fundamento en lo que establece el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se propone como plazo de cierre de investigación el de 6 meses, lo anterior previo acuerdo con el señor defensor, y toda vez que esta representación social requiere realizar ciertas diligencias como lo son un dictamen psicológico definitivo en cuanto al estado emocional de la menor víctima, recabar los testigos que estuvieron presentes después de acontecidos los hechos, así como todos los actos necesarios para efectos de la individualización de la pena. Me dijo 6 meses. Sí, su señoría. Licenciado Rangel. Sí, señoría, como bien dice la ciudadana agente del Ministerio Público, previo a la iniciación de esta audiencia, hablamos que le solicité yo más bien que fuera de 6 meses. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. En virtud de lo solicitado por la agente del Ministerio Público y con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta resolutora fija como plazo de investigación complementaria el de 6 meses, toda vez que en dicho lapso de tiempo podrán desahogarse diversos medios de prueba y además fue propuesta inicial del licenciado Rangel Ábalos, representante legal del hoy imputado. ¿Tienen alguna otra petición? Ninguna, su señoría. Licenciado. Señoría, copia del audio y video de la presente audiencia. Se acuerda de conformidad y se le autoriza al licenciado Rangel Ábalos la copia del audio y video que requiere de esta audiencia con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias. Y antes de dar por concluida esta audiencia, quiero preguntarle al señor si existe alguna manifestación que hacer ante el tribunal o alguna solicitud. No, señorita juez. Muy bien, gracias. Al no existir otro asunto por tratar, damos por terminada esta audiencia a las 12 horas con 55 minutos del día de la fecha. Buenas tardes. Termina grabación, sala 3.